Bueno, el aleteo auricular es una arritmia igual que la fibrilación auricular. Su origen es supraventricular, como lo dice, auricular. También está dentro de las taquicardias supraventriculares. A diferencia de la fibrilación auricular, esta es una arritmia menos frecuente. O sea, la prevalencia es mucho menor en relación a la fibrilación auricular. Tiene ciertas semejanzas y tiene ciertas diferencias. Es diagnóstico diferencial en la fibrilación auricular. Entonces, vamos a ver cuáles son las características. Básicamente, ustedes deben saber que todos los pacientes con arritmia se van a presentar igual. Palpitaciones, tienen el control del riesgo y el diagnóstico diferencial es, o sea, los diagnósticos son con el electrocardiograma. Doutora, geralmente ele vai estar sempre com a pressão arterial oscilando ou não? A pressão arterial dele pode estar normal também. Puede ser, el paciente, igual que la fibrilación auricular, puede ser estable y puede ser inestable. Entonces, tenemos la arritmia, es una arritmia que se caracteriza por un ritmo auricular, es supraventricular, puede ser rápido porque es un ataque supraventricular, pero es regular y organizado. Entonces, su origen fisiopatológico, o sea, su explicación fisiopatológica es que tenemos, igual que la fibrilación auricular, no sé si se acuerdan que habíamos hablado de la fibrilación auricular que teníamos varios focos de despolarización ectópica de pequeña fuerza, que dijimos que algunos llegan y otros no llegan al nódulo auriculoventricular. O sea, son varios focos de despolarización con baja fuerza o bajo voltaje. En el Flutter, la diferencia es que son macro, estos son micro entradas, por eso son chiquititos. Estos son macro entradas y generalmente son fijos. ¿Qué quiere decir? Que siempre tenemos la misma cantidad de focos de despolarización y siempre por eso es regular. Si vamos a suponer que nosotros tengamos en este caso 3 focos de despolarización ectópica. Este es un flujo. A diferencia de la fibrilación auricular, estas son más grandes, son fijas, tienen fuerza suficiente para llegar al nódulo auriculoventricular. ¿Qué quiere decir? Que todos los focos de despolarización ectópica van a llegar aquí. A diferencia de la fibrilación, dijimos que algunos llegan, otros no llegan, pero eso hace irregular la frecuencia ventricular. ¿Están entendiendo todos ahí? Entonces, tenemos macroentradas, que quiere decir que tienen alto voltaje, alta fuerza, y por ende la contracción auricular va a ser eficiente, porque tienen la fuerza suficiente para producir la contracción. Ahora, si todos estos focos de despolarización, que son 3, llegan al nódulo auriculoventricular, el nódulo auriculoventricular es el que hace el filtro, sirve de filtro para dejar pasar solamente uno. Entonces, por eso es que tenemos un ritmo rápido, porque estos van a latir, o sea, acá la aurícula va a latir 3 veces en relación a un ventricular. O sea, vamos a tener 3 ondas auriculares, 3 contracciones auriculares y una sola contracción ventricular. Por eso es un ataque supra. El filtro fisiológico, y en este caso también patológico, en una situación patológica, es el nódulo auriculoventricular. Entonces, el nódulo auriculoventricular, de estas 3 que todas llegan, va a dejar pasar solamente una conmoción. Entonces, es rápido, regular y organizado. Dice, en el electrocardiograma se ve como ondas monomorfas. Monomorfas
una sola morfología, o sea, son todas iguales, sin que exista un segmento isoeléctrico entre ellos. Y le había explicado que no existe una línea isoeléctrica entre ambos. ¿Y cuál es la característica? Primero, las ondas se llaman ondas F. En la fibrilación eran ondas F minúsculas. Estas son ondas F grandes, F mayúscula. ¿Por qué? Porque son grandes, son más prolongadas. Y en el electrocardiograma se ven las ondas. Ahí. Acá tenemos un ejemplo. Esta es un flujo. Tenemos aquí. Esta es la onda F, 1, 2, 3. Y dice sin segmento o línea isoeléctrica entre ellos. ¿Qué quiere decir? Que no hay un punto, apenas termina, empieza el otro. Entonces sería así, como está ahí, sin una línea isoeléctrica entre ellos, que es lo que le da el aspecto de dientes de sierra. Otra característica dice que son monomorfas. ¿Qué quiere decir? Que todas las ondas F, se ve perfectamente, son grandes, son todas iguales. Esa es la característica. Y lo otro es que esta R va a ser regular, porque siempre va a latir la misma cantidad 1. Entonces, si yo represento este electrocardiograma, es lo mismo. Tengo 3 contracciones auriculares, una contracción ventricular. Siempre va a mantener ese mismo patrón de regularidad. Por eso al flúter se le nombra con un ritmo. Esto se va a llamar flúter auricular 3, 1. ¿Por qué? Porque tengo 3 contracciones auriculares por un ventricular. Puede ser 1, puede ser 4, 1, 5, 1, no importa. Entonces, ¿por qué se nombra esto? Porque siempre va a mantener la misma frecuencia. Siempre va a ser 3, 1. Entonces, el criterio diagnóstico para que ustedes puedan identificar, aunque acá hay un dibujo, es una ampliación, pero se ve bien las ondas y lo más importante, esta R son regulares, se presentan a la misma distancia siempre. Aquí tenemos uno. Aquí tenemos vamos a tomar aunque aquí se ve, tenemos una onda F, no hay una línea isoeléctrica y la siguiente. Entonces, esta partecita que son aquí, va a mantener 3, siempre tienen que comparar 3 trazados. Entonces, ¿cuál va a ser el ritmo de 2, 1? Entonces, no tenemos una línea isoeléctrica, tenemos las mismas ondas iguales, monomorfas y la regularidad del aire. Y aquí otro criterio que tienen que tener en cuenta es que este complejo QRS debe ser chico. Acá, por ejemplo, abarca solamente 1. Entonces, criterio diagnóstico de del flúter, 1, QRS angosto para todas las taquisuras. Segundo, ondas F monomorfas, de igual forma, todas iguales, sin una línea isoeléctrica entre ellos y una RR regular. Entonces, a diferencia de la fibrilación auricular, aquí lo más importante es identificar estas ondas en dientes de sierra. En cambio, en la fibrilación auricular nosotros no vemos las ondas F. Entonces, estas ondas se llaman ondas F mayúsculas, son monomorfas sin línea isoeléctrica entre ellas, RR regular. Entonces, esta es un flúter auricular. Típicamente son iguales la fibrilación y el flúter. Los dos tienen un riesgo de fenómenos tromboembólicos. Los dos tienen básicamente el mismo riesgo de pacientes con cardiopatía estructural, cardiopatía isquémica, lo que sea. Mismo factor de riesgo, mismo fenómenos tromboembólicos. Lo que diferencia es el electrocardiograma. Esto es más regular, el otro es más irregular. Y también diferencia el tratamiento. A diferencia de la fibrilación,
concentración alrededor de la línea tricúspide nada más. Pero por clasificación teórica ustedes deben saber que hay un flúter común y un flúter inverso. Entonces por el electrocardiograma no hay mucha diferencia. Entonces, no sé muy bien, pero ¿qué vamos a tener? Acá está la explicación fisiopatológica. En el electrocardiograma no hay ondas P y luego a lo largo de la línea isoeléctrica se ven las ondas F y se refiere a macroentradas. Siempre van a ser mismo número de focos de polarización, siempre el nódulo auriculoventricular va a servir de filtro, es decir, mismas contracciones auriculares, mismas contracciones ventriculares. Es decir, siempre vamos a tener 3, 1, 3, 1. Entonces este flúter se llama 3, 1 también. Podemos tener diferentes ritmos. Entonces, acá tenemos la diferencia entre la fibrilación auricular y el flujo. Vemos la fibrilación auricular o atrial, vemos que hay varios focos de despolarización ectópica que son estos amarillos. En cambio aquí solamente se ve uno. Después tenemos la diferencia entre la fibrilación y el electro en la regularidad de los latidos. Esta es una fibrilación, ven como la RR está irregular, se presenta aquí. Entonces, a diferencia tenemos el aleteo que tiene un circuito de macroentrada, dependiendo del número de poco de despolarización para que sea. Y después tenemos las ondas F, que son regulares, esas son monomorfas y esta es regular. ¿Qué pasa? Acá nosotros tenemos que ver la diferencia. La diferencia es que esta fibrilación auricular responde a una cardioversión eléctrica y a una cardioversión química. En cambio, la flúter no tiene buena respuesta a la cardioversión química, empeora la situación. Entonces el tratamiento siempre va a ser una cardioversión eléctrica, por eso es más complicado. Entonces, generalmente hay estudios, es así, en donde la cardioversión química empeora al paciente. Entonces se utiliza aquí la cardioversión y les voy a dar. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ver? Primero, el paciente está estable. O reevaluar el paciente si existen signos, síntomas de gravedad, ustedes ya saben, signos de hipoperfusión o inestabilidad hemodinámica. Después vemos si hay alteraciones, inestabilidad, si hay disfunción cardíaca, está con fracción de eyección baja. Entonces tenemos que ver cuál es el tratamiento adecuado. Tratar urgentemente a los pacientes inestables, controlar la frecuencia cardíaca. Lo primero que ustedes deben hacer es frecuencia cardíaca, convertir el ritmo, indicar anticoagulación para los dos. Si los dos tienen riesgo a hacer fenómenos tromboembólicos. Entonces, en general, la cardioversión eléctrica sincronizada, que quiere decir que se sincroniza una energía de 50 a 100 joules para que responda. Entonces, esa es la única, una de las diferencias. Suele tener mala respuesta a la cardioversión farmacológica. Entonces, generalmente tiene efectos malos en ciertos antiarrítmicos y pueden tener una eficacia limitada en otros, por ejemplo, como la amiodarona. Entonces, de elección es una cardioversión eléctrica. Si no hay, no tiene que ver con beneficio. Entonces, pero ustedes deben saber que el paciente generalmente empeora. Entonces, el tratamiento es lo mismo. Se va a diferencia para cambiar a ritmo, se recomienda una cardioversión eléctrica. Lo segundo, también el paciente se le anticoagula.
cardíaca con beta-bloqueantes. Entonces, el tratamiento es igual en la frecuencia cardíaca y en la anticoagulación. En la reversión es diferente. Uno es química y eléctrica, el otro es solamente eléctrica. Y tienen los mismos factores de riesgo, mismas manifestaciones clínicas. Diferente electrocardiograma y diferente tratamiento en la reversión. Entonces, el FLUTER puede ser, en caso, puede aparecer en situaciones de agudización del EPOC o en caso de una embolia pulmonar. Entonces, generalmente es secundario a estas situaciones. Entonces, pueden ver cuál es el riesgo del paciente. Además de las que ya vimos, le vamos a agregar esto al FLUTER. El tratamiento farmacológico tiene un efecto limitado por su escasa eficacia, además por sus efectos adversos. Generalmente pueden utilizarse fármacos. Lo más indicado también es la amiodarona. Entonces, esa es la diferencia. No sé si tienen alguna pregunta. Lo que tienen que saber diferenciar por el electrocardiograma, que es uno todo. Después, el tratamiento que es diferente. Vamos a hablar de taquicardias auriculares. Las taquicardias auriculares, al igual que otras taquisupras, se precisa de tejido auricular para su mantenimiento. Generalmente siempre tienen zonas concretas de despolarización ectópica. No son muy frecuentes, pero lo que básicamente tenemos es una taquicardia, no me acuerdo la imagen acá, pero básicamente una taquicardia auricular van a ser ondas P latiendo a una frecuencia alta y un complejo QRS estrecho. Entonces, siempre va a ser una, puede ser paroxística, puede ser incesante, puede ser unifocal, multifocal, pero básicamente es por el electrocardiograma tenemos ondas P, múltiples ondas P, con una frecuencia. Entonces, la frecuencia de las ondas P, se llama ondas P a diferencia de las otras, es entre 130 y 220 latidos por minuto. Y la morfología dependerá del punto de donde se origine la despolarización. Puede ser negativa, la onda P es negativa en D2, D3 y AB. Entonces, quiere decir que no se considera una arritmia sinusal. Puede ser que para el criterio del ritmo sinusal tenemos que tener ondas P positivas en D2 y D3. Y después podemos tener también ondas P negativas en B1 y AB. Entonces, la diferencia es que generalmente van a presentarse así, pero en D2 y D3 van a ser ondas negativas, esta es mi línea isoeléctrica. Entonces, van a ser ondas P invertidas, latiendo a una frecuencia alta. Generalmente el tratamiento son maniobras varales, compresión del globo ocular, de la bifurcación del seno carotídeo, generalmente reduce la respuesta ventricular si está acompañado de taquicardia ventricular. Entonces es una arritmia un poquito menos frecuente, pero los criterios son ondas P latiendo a una frecuencia 120, 130 y negativas en D2, D3 y AB. No hay mucho. Bueno, vamos a pasar entonces a las arritmias ventriculares. Ahí vamos.
va a ser ancho, es decir, va a medir más de 0,12 segundos. Se aplica para todo. Igual que las taquicardias supraventriculares siempre va a ser QRS. Entonces, ¿qué vamos a tener? Acá es más fácil. Por concepto, la taquicardia ventricular, la presencia de 3 o más complejos en ventricular, latiendo a una frecuencia mayor a 100, se denomina taquicardia ventricular. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener complejo QRS, vamos a suponer que estos van a ser 3 latidos consecutivos, o sea, 3 complejos QRS. No dice complejo QRS, dice complejo nada más, porque a veces puede estar presente en todos los. Entonces tenemos acá, vamos a poner que es un complejo, ¿cómo se va a llamar este? Esta va a ser una R, una S. Entonces tenemos R, tenemos uno, tiene que ser 3 consecutivos a una frecuencia mayor a 100. O sea, la RR también se toma, va a ser mayor a 100. Y por concepto, el QRS siempre es ancho. Acá la diferencia es, primero, vamos a clasificar. Yo puedo tener taquicardia ventricular, 3 complejos QRS ancho a una frecuencia mayor a 100. Cuando esa frecuencia dura más de 30 segundos nada más, hablamos de una taquicardia ventricular sostenida. Y cuando dura menos de 30 segundos, es no sostenida. Evidentemente, mientras la sostenida es la que tiene más riesgo para el paciente. Acá tenemos taquicardia ventricular. Puede ser, se refiere a 3 o más impulsos ectópicos que se originan por debajo de la bifurcación de las registros. Generalmente latiendo a una frecuencia mayor a 120 por minuto. Y acá les voy a mostrar los dos. La diferencia está en el tiempo nada más, solo que tiempo de presentación del paciente. Tenemos aquí los criterios. Electrocardiografía. Si ustedes ven aquí, nosotros no tenemos todos los componentes del complejo QRS. ¿Esto cómo se va a llamar? ¿Qué tenemos aquí? Solamente la R. Solamente la R no tenemos. Pero ven que cuánto dura este complejo. O sea, dura básicamente mucho mayor. 0,20, 0,24, parece que cada cuadradito dura 0,4, acá tenemos 5, 0,20. Lo normal es que dure 0,18, entonces tenemos un complejo QRS ancho. Entonces, esa es la característica. Siempre van a ser complejos QRS ancho. Y como se dan cuenta, ni se ven las ondas P. No importa la onda. Acá no vemos trazado de la onda P. Lo que vemos son complejos QRS, o sea, en este caso sería una R nada más, anchos, latiendo a una frecuencia mayor a 100. Y debemos tener por lo menos 3 complejos consecutivos. Acá habla de una sostenida, cuando dura más de 30 segundos. Y no sostenida cuando termina de forma espontánea y el paciente no tiene mucha repercusión. Como ven aquí, tenemos un trazado diferente. Acá está la taquicardia ventricular y cuando nuevamente aparece un trazado normal. En cambio, en esto se mantiene esa taquicardia ventricular. Entonces, la primera clasificación de la taquicardia ventricular es que sea sostenida o no sostenida. 30 minutos. Y ahora tenemos la siguiente clasificación, que es ya para gravedad. Vamos a ver. Las arritmias ventriculares suponen más del 80% de muertes súbitas, generalmente asociado a miocardiopatías en relación a enfermedad coronaria, es la causa más frecuente de muerte por secundario a un infarto. Generalmente el paciente muere de infarto, muere por complicaciones del infarto. También se presentan pacientes con valvulopatías o algún tipo de disfunción. Entonces, tenemos taquicardias que son más
más graves en relación a todas las taquicardias ventriculares son más graves. Dentro de esa gravedad hay otras que son mucho más graves y le voy a explicar cuáles son esas. Acá tenemos la segunda clasificación. Dijimos que tenemos la sostenida y la no sostenida. La sostenida dura 30, la no sostenida dura menos de 30 segundos. Y después, la clasificación puede ser monomórficas y polimórficas. ¿Qué quiere decir? Monomórficas quiere decir que van a tener una forma sola de complejo QRS. Polimorfas quiere decir que van a tener varias formas de QRS. Las monomorfas tienen una morfología constante, mientras que la segunda, la morfología del complejo QRS, es cambiante. Estos pacientes son más inestables. ¿Por qué? Porque si yo tengo venas diferentes, quiere decir que tengo más daño miocárdico. Y mientras más polimórficas sean, más riesgo de que el paciente vaya a una fibrilación ventricular. Entonces, fibrilación ventricular. O sea, fibrilación auricular y fibrilación ventricular. Y voy a dar aquí tenemos ejemplo de una taquicardia ventricular. Atiendan bien. Esto serían los complejos QRS. ¿A qué se refiere monomorfa? Primero, siempre van a ser taquicardias. Segundo, se refiere a que, si ustedes miran, este es un papel de pronunciar muy bien, pero tenemos acá las 12 derivaciones. Monomorfa se refiere a que cada derivación, la de 3, son todas iguales. En de 2 son todas iguales. No quiere decir que las 12 derivaciones van a ser iguales. Entonces, la monomorfa se refiere a todos los trazados con complejo QRS. Acá se ve, son iguales en cada derivación. Tenemos esto, la única característica distintiva es que no vemos la onda P, no se ven las ondas P, sino solamente vemos un complejo QRS ancho. Se ve aquí. Entonces, un QRS mayor a 0,14, existe una disociación auriculoventricular, no sabemos cuál es la contracción auricular y cuál es la contracción ventricular. Y generalmente tienen esos criterios. Entonces, una taquicardia ventricular monomorfa sostenida quiere decir que tiene los mismos trazados por cada derivación y duran más de 30 segundos. Este es otro ejemplo que todas, esta es la de 2, que todas las ondas son iguales. Y ahí tenemos un electrocardiograma en donde vemos, esta es una taquicardia ventricular monomorfa. Esta va a ser la R, esta va a ser la R. Si nosotros vemos aquí, la frecuencia entre esta y esto va a ser de 150. Está latiendo. Y es así como se presenta. O cada derivación presenta las mismas morfologías. En las derivaciones diferentes van a ser diferentes, pero el concepto es por derivación igual morfología. Entonces, esta es una taquicardia ventricular monomorfa. Complejo QRS ancho, misma morfología. Para complicarnos, tenemos los complejos QRS generalmente son quienes son los que hacen riesgo pacientes con cardiopatía isquémica crónica, o tenemos que ver también hay causas, o sea, hay situaciones en donde se presenta posterior a un infarto. Entonces, nosotros, el factor de riesgo más importante son las cardiopatías isquémicas crónicas y agudas. Entonces, tenemos que ver cuáles son los pacientes que tienen esos factores de riesgo. Es una causa frecuente de taquicardia, de arritmia post-infarto.
complejos IRS, cambiantes y una frecuencia mucho más alta, entre 200 y 250 latidos por minuto. Generalmente van a degenerar o van a progresar a una fibrilación ventricular. ¿Cuáles son los casos, los riesgos para hacer una taquicardia ventricular polimorfa? Son los pacientes con isquemia aguda, o sea, con infarto agudo miocardio, o aquellos pacientes que tienen alteraciones hidroelectrolíticas, sobre todo los trastornos de potasio. Entonces, estos son los pacientes que están asociados. Y después tenemos otras situaciones, como la hepatitis hipertrófica o el síndrome de Brugada, que nosotros vamos a ver más adelante. Entonces, el riesgo para hacer taquicardia ventricular polimorfa son las cardiopatías isquémicas agudas